facultad, la cátedra Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención 1 de la carrera de Trabajo Social y las cátedras de Geografía Política y Geografía Mundial de la carrera de Geografía. Entendemos que esta temática, abordada desde sus múltiples aristas posibles, nos interpela y nos toca, nos atraviesa en algún punto para nuestra formación. Así que, bueno, por eso le damos la bienvenida a Aida y a bueno, conversar sobre Kurdistán. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas por habernos colaborado económica y humanamente para que esta actividad sea posible y, bueno, y también al rectorado que nos brindó la posibilidad de hacer esta actividad en esta sala que es tan significativa para nuestra vida universitaria. Sobre todo y especialmente agradecer la presencia de Aida Fento, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, con quien conversaremos hoy sobre la historia, la experiencia de resistencia del pueblo kurdo y los desafíos actuales, con la intención de generar un espacio de reflexión y de diálogo en torno a horizontes emancipadores de las luchas colectivas en el marco de la actual crisis civilizatoria. Pensábamos cuando organizábamos esta actividad que no podíamos iniciarla sin mencionar nuestro más profundo repudio a toda forma de negación y exterminio de un pueblo. Hoy el mundo entero tiene los ojos puestos en Medio Oriente por el ataque cruel y el plan genocida al pueblo palestino, que se expresa particularmente en Gaza y nos interpela como humanidad. Seguimos con atención las noticias acerca del acuerdo de paz, sin desconocer la magnitud de la destrucción perpetrada hasta ahora y las responsabilidades ante crímenes gravísimos. Pero bueno, también pensamos y miramos un poquito hacia el noreste de Palestina y compartiendo algunos trazos gruesos de su historia, encontramos al pueblo de Kurdistán, que también viene luchando contra la prohibición y persecución de su identidad, de su cultura, de su territorio, siendo una de las naciones más grandes del mundo sin Estado, dividida administrativamente en 4 países. El pueblo de Kurdistán se ha enfrentado durante más de un siglo a intereses económicos y geopolíticos de las potencias mundiales que los ha mantenido en pie de guerra literalmente. Pero también entendemos que no es solo la lucha armada lo que ha caracterizado el conflicto kurdo, sino también su apuesta como movimiento hacia la democracia, hacia la ecología y la liberación de las mujeres, siendo un ejemplo para los sures globales. Estamos convencidas entonces que la reflexión y el intercambio que permita acercar estas experiencias emancipatorias en contextos de avanzada de discursos de odio y de crisis global resultan indispensables para la formación crítica de profesionales en las ciencias sociales y humanas. Por eso creíamos central poder compartir esta experiencia y esta reflexión y este intercambio en este marco en nuestra facultad y en nuestra universidad. Con ese propósito, entonces, es que vamos a comenzar este diálogo con Luciana Vidauri, que es docente de la Cátedra de Geografía Política de la carrera de Geografía de nuestra facultad, quien va a realizar una primera aproximación a la experiencia kurda, sus características generales y, bueno, nos permitirá establecer algunos primeros interrogantes que nos permitan establecer esos puentes necesarios con nuestras realidades más próximas. Y luego sí, le damos la palabra a Aida, que, bueno, ella elegirá por dónde arrancar y por dónde continuar con ese diálogo, pero entre otras cosas viene a presentar el libro que tenemos ahí, Sociología de la Libertad, escrito por el líder del movimiento, Abdullah Öcalan. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por acompañarnos, por la invitación, sobre todo a nosotros del trabajo social, por hacernos llegar la grata experiencia, conocer a Aida. Es una síntesis, prometo que voy a ser breve, sobre algunas cuestiones que consideramos desde geografía mundial y política puntualmente centrales para darle contexto a la presentación del libro que hoy presenta, de Abdullah. Primero, bueno, situar algunas cuestiones bien geográficas que tienen que ver con el emplazamiento de la región de Kurdistán
como una región geográfica y montañosa, donde está situado el pueblo kurdo, ¿sí? Una nación milenaria, entre Turquía, no se va a ver si lo marco, ahí, el este de Turquía, el norte de Siria y de Irak, el noroeste de Irán y una muy pequeña porción del suroeste de Armenia. En el mapa que se encuentra hacia su derecha, no hacia su izquierda, perdón, la porción donde están, en efecto, asentadas los miembros del pueblo kurdo, en amarillo se logra ver con claridad. La región de Kurdistán iraquí, ¿sí? Como una región autónoma, ¿sí? En el norte del país, el noreste, y la región de Kurdistán sirio, ¿sí? Una zona de control efectivo, que es la región autónoma de Rojava. Entre líneas, algunas se logran identificar, ¿sí? Lilas y las violetas, son los límites que se fueron estableciendo con el Tratado de Sèvres, el Tratado de la Osana, de la región pretendida para la consolidación del Estado kurdo, ¿sí? Al margen de esta cuestión que siempre se piensa cuando explicamos de la nación kurda, del pueblo kurdo, después de la Primera Guerra Mundial, es importante mencionar el hecho de que es una nación milenaria que desciende de los medos. De hecho, han estado asentados históricamente en la región de la Mesopotamia y se han confrontado, quizás esto en ciencias sociales, asirios y persas, ¿sí? Que fueron dos de las civilizaciones de la región, que han compartido esta cuestión, de sostener la defensa del idioma propio, de una cultura y de una religión. Si bien siempre que hablamos de la nación kurda lo recuperamos en términos más contemporáneos, pensando en lo posterior a la Primera Guerra Mundial, es importante recuperar esta idea, ¿sí? No es una nación actual, sino que pensamos, ¿sí? En una cultura milenaria. Pensar hoy esa nación kurda nos remite también a recuperar la desintegración del Imperio Otomano y, posterior a la Primera Guerra Mundial, qué cambios se fueron dando en la región en términos de lo que iba a pasar y lo que pasaba con el pueblo kurdo, ya que se responde a los intereses de las potencias europeas posterior a esa desintegración del imperio y con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, quedando dividido el pueblo en esos 5 estados. Y hay, esto sí para mencionar, que en el mapa no se ve muy clarito, una pequeña cantidad de población concentrada hoy también en Azerbaiyán. Entonces, ahí voy a sumar algunas cuestiones más. Hoy la situación que pensamos aún sin Estado, en una lucha constante por la autonomía y por la independencia, son entre 40 y 45 millones de personas que se sostienen en el margen de esa lucha y de la vulneración de sus derechos, de la opresión y la represión que ejercen los gobiernos en cuyos territorios residen. Turquía, uno de ellos, ¿sí? Sobre todo por el enfrentamiento con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, cuyo líder, tenemos la bandera, no pronuncio mal el apellido, pero Abdullah, que está confinado, ¿sí? Ha perdido su libertad en la década del 90, pero ha seguido, o intentado al menos, seguir militando por la lucha, ¿sí? Del pueblo kurdo. El gobierno iraní, que ha buscado mitigar en todo sentido, no solo desde la represión, haciendo uso de la violencia, sino también desde la propaganda, legitimando la identidad del pueblo kurdo y también una represión política, de alguna manera. Siria se ha visto involucrados, sobre todo en la lucha contra el Estado Islámico, y acá sí han logrado, de alguna manera, mediante la consolidación de esa región autónoma, esos principios, esas ideas de lucha, de identidad, lo que genera de alguna manera, ¿no? También la intención de querer consolidar un Estado se mantenga más viva en relación a otros espacios donde habitan. Y los kurdos en Irak ya se gozan de una región autónoma y tienen una situación económica y de libertad quizás mejor en términos comparativos previos a la década del 70, donde la situación de violencia y de represión era mayor. Que hoy su situación sea esa en la región autónoma de Irak no significa que el gobierno no intente, en algunas situaciones puntuales, reprimirlos, ¿sí? O violentarlos.
es vetar el uso de su idioma. ¿Sí? De hecho, ellos se comunican, intentan como marcar el uso de su idioma como una parte de su identidad fuerte. Ay, ya termino. Y bueno, los detalles más, sobre todo de bibliografía, pensar que al margen de las cuestiones más ordenantes, por supuesto, cuestiones de identidad y de cultura, la importancia de las reservas de agua dulce y reservas de petróleo que han dado origen a conflictos con países de la región, con actores regionales y también internacionales, que en el marco de toda esta lucha han postergado incluso promesas que le hicieron al pueblo kurdo, ¿sí? Que estaba ansiado esa independencia, esa autonomía, para poder estar cerca de la región, tener influencia y hacer a los recursos sin mantener. Entonces, bueno, primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias por hacer posible este evento. Digamos que para nosotros es una oportunidad importante poder traer bueno, la voz de la lucha de la resistencia kurda aquí, que no es solo una resistencia, digamos, de un pueblo por su liberación, sino que trae una propuesta revolucionaria, una propuesta política que se está discutiendo a nivel mundial y cuyas claves están presentes, algunas de ellas en este libro. Bueno, es una gran oportunidad para nosotros poder estar aquí trayendo la voz de Abdullah Öcalan, que es el líder de nuestro movimiento, también porque estamos en una campaña por su liberación y qué mejor acción que difundir sus ideas y sus propuestas por las cuales él está en una isla prisión desde hace 27 años en aislamiento. Entonces, gracias a todas las compañeras que lo han hecho posible, espero que después de esta discusión ojalá se vayan con muchas preguntas, con algunas contradicciones, pero con algo nuevo ahí, no en el horizonte como para reflexionar. Nuestra intención no es tanto hacer propaganda, sino poder poner en discusión estas ideas y que puedan aportar a la lucha, ¿no? A la lucha por una revolución social, que es lo que está viendo el pueblo kurdo en estos momentos. Así que hay que saludarles de parte de miles de compañeras nuestras que están en Kurdistán, en Europa, en India, a saber dónde tejiendo puentes igual que nosotras estamos aquí. Y bueno, pues la compañera Luciana ya compartió un buen marco general, y entonces yo quizás pues desde ahí voy a ir a hacer 4 pinceladas sobre la lucha del movimiento y poder llegar a explicarles por qué estamos presentando este libro hoy, y luego entrar en una conversación, que es lo que en realidad más nos interesa. Bueno, la compañera contaba, el pueblo kurdo es un pueblo que sufre un genocidio sistemático que se ha incrementado desde que se partió Oriente Medio en 4, ¿no? Después del Tratado de Lausana, desde hace 100 años, especialmente un genocidio liderado por el Estado de Turquía. Y en esa lucha, en esa resistencia, el movimiento de liberación de Kurdistán, cuyo movimiento de mujeres es el movimiento de mujeres de Kurdistán, ¿no? A quien vengo representando, y está ahí la bandera. Es un movimiento que lleva una lucha de 52 años y cuya lucha es el 29º levantamiento del pueblo kurdo. Es decir, el pueblo kurdo, antes de que surja nuestro movimiento, se levanta 28 veces, pero bueno, por motivos varios, ¿no? Fue sofocada la revuelta, y esta vez estamos en el 29º levantamiento del pueblo kurdo, con este movimiento de liberación de Kurdistán, con el liderazgo de Abdullah Öcalan, que aquí tienen la imagen, y del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y digamos que este movimiento lo que hace es aprender de todos los fallos que ha habido con anterioridad, para poder renovarse constantemente, para poder avanzar
humanidad, porque digamos que aquí o nos liberamos todas o no se libera nadie. Entonces, es importante entender cuál es la figura de Abdullah Öcalan, porque digamos que Abdullah Öcalan fue la persona que aglutinó un grupito de estudiantes en el 73, ¿no? En pleno auge del socialismo, ¿no? Con los movimientos estudiantiles, mayo del 68, las luchas de liberación nacional, y empezó a discutir, oye, esto de Turquía, de la izquierda turca no es suficiente, nosotros somos kurdos y aquí nadie nos deja, que no estamos en ninguna parte, ¿no? Se empezaron a organizar como kurdos en el marco del marxismo-leninismo, que era el horizonte de la época, la luz para todos los revolucionarios, y de un grupo de 7 compañeros y compañeras que empezaron, hoy es un movimiento de millones. Y Abdullah Öcalan ha sido clave, porque digamos que ha sido la persona que a nivel de pensamiento, ¿no? Ha marcado los pasos, los cambios, ¿no? Y algunas claves, ¿no? Para que este movimiento a día de hoy, después de 53 años, 52 años y de grandes golpes, pues vaya creciendo, se reformule y esté en una posición que llegaremos a hablar luego. Digamos que el movimiento nace en el 73 y en el 78 es cuando se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que es el que comentaba la compañera, partido que se acaba de disolver ahora hace poco, pero ya les contaré porque igual no sé cuánto nos interesa esa parte. Pero digamos es una lucha que empieza pretendiendo un Estado socialista para la libertad del pueblo kurdo. Vamos, ¿no? Se pensaba si tuviéramos un Estado independiente se acabarían nuestros problemas. Y siempre, digamos, tomando el socialismo no como una receta, esto siempre ha sido también una de las características de Öcalan, el socialismo no como una receta, sino como un horizonte para aterrizar según las características del territorio. Y también con la línea de la liberación de las mujeres desde el principio como una de las líneas esenciales para la liberación. Si las mujeres no son libres, el pueblo no es libre. Siempre ha sido una de las consignas del movimiento y por eso dentro del movimiento se ha ido generando una línea autónoma de las mujeres. No separatistas, sino las mujeres se organizan autónomamente en todos los niveles, ya sea social, ideológico, militar, para poder hacer que salga su voluntad que durante miles de años ha sido, ¿no? Tapiada, ha sido pisoteada, ha sido negada. Y digamos que para este movimiento la dialéctica entre el pensamiento de Öcalan y el movimiento de mujeres ha sido clave para que se reformule constantemente hasta llegar al día de hoy, porque es verdad que la lucha de las mujeres tiene una creatividad, una flexibilidad, una forma de fluir que le da una diferencia, ¿no? Cuando está fuerte esa visión en un movimiento revolucionario. Y digamos que el movimiento fue creciendo, ¿no? Con el liderazgo de Öcalan, del movimiento de las mujeres. En un punto en los 80 se fue a la lucha armada porque no quedaba otra opción para poder proteger la existencia del pueblo kurdo por la gran represión que se estaba viviendo. Y siempre reformulándose fue creciendo y digamos que un punto clave que debemos abarcar para poder llegar quizás a la discusión que nos puede interesar más aquí es que en el año 99, en un complot internacional liderado por las mismas fuerzas hegemónicas que hoy en día están aniquilando al pueblo palestino y están liderando la reorganización de Oriente Medio, que son Estados Unidos, Israel e Inglaterra, esas mismas fuerzas generaron un complot internacional para la detención de Abdullah Öcalan porque era el líder del movimiento socialista más fuerte que había en la región en el momento que había caído la Unión Soviética, ¿no? Entonces ya tenían casi el socialismo erradicado, pero había una fuerza que estaba fuerte, ¿no? En el complot internacional fue secuestrado, fue detenido, fue entregado a Turquía y desde el 99 está en una isla, en la isla de Imrali en Turquía, en un régimen de aislamiento, con un castigo, una pena de cadena perpetua agravada, ¿no? Para que nunca salga de la prisión, para que muera allí. Pero digamos que como hay varias características de este movimiento que, digamos, son importantes de resaltar, y una es que siempre ha sido un movimiento que ante los golpes del enemigo ha
ideológicas, no un movimiento que se ha dejado basar en sus impulsos de matan a uno, matamos, sino de decir, vale, ideológicamente, que es en realidad donde está la disputa, ¿cómo podemos dar una respuesta? Por lo tanto, cuando Abdullah Öcalan es encarcelado, Abdullah Öcalan vacía, digamos, ese ataque, haciendo que esa prisión se transforme en una escuela. El movimiento en el 99, cuando él es detenido, llevaba años ya diciendo esto del socialismo científico, esto del Estado socialista no acaba de funcionar, la Unión Soviética ha caído, el socialismo está en cuestión, debemos buscar otras fórmulas. No debemos renunciar al socialismo, pero hay que reformular. Entonces, cuando él entra en prisión, él aprovecha para todos esos debates que se tenían en el movimiento, sistematizarlos, profundizarlos y plasmarlos. Entonces, en ese proceso, sobre todo donde él lo que hace es un análisis del poder a nivel histórico, cómo se construye el poder, cómo se construye el Estado, el sistema de dominación a lo largo de la historia, porque digamos que Kurdistán, ¿no? Mesopotamia es el territorio donde surge la revolución agrícola del neolítico, pero también donde surgieron los primeros estados, es decir, surgen las primeras sociedades, la comunidad, pero surge también el sistema de dominación. Esto es como una novedad, porque aún está en estudio, pero siempre habíamos pensado que como que el patriarcado, el sistema de dominación empezó en la Baja Mesopotamia, ¿no? En Sumeria. Y ahora hay hallazgos arqueológicos que demuestran que probablemente empezó en Kurdistán turco, en Göbekli Tepe, y hay anuncios en las pruebas de que ahí ya no era una sociedad que viviera en igualdad, ¿no? Entonces, eso todo el rato uno tiene que estar en reformulación, pero ahí empezó, digamos, las primeras comunidades arregladas a un territorio y también empezó el sistema en el que hoy vivimos inmersos. Entonces, en este sentido, él hizo un buen análisis, profundo análisis, él analizó también las revoluciones que había habido para ver cómo seguir con el socialismo si no era como se había vivido hasta el momento. Y sacó desde prisión 5 libros que se llaman sus defensas. ¿Por qué se llaman sus defensas? Porque él fue como se defendió ante el juez. Él en esos escritos que tenía derecho a escribir no escribió sobre su historia personal, sino que escribió una defensa como en defensa de un pueblo y en defensa de la humanidad, porque su caso no es un caso de una persona, no es el caso de un ciudadano turco, es el caso de un compañero revolucionario kurdo que está luchando por la liberación de su pueblo en el marco de un sistema global. Este libro que vamos a presentar hoy, Sociología de la Libertad, es el tercer libro de esos 5 que él escribió desde prisión. Para defenderse a sí mismo. Entonces, digamos que en esos 5 libros que se llaman defensas, los 2 primeros lo que hace es analizar el sistema de dominación, el capitalismo, el patriarcado, y en este tercero él lo que hace es empezar a dibujar una propuesta de solución, digamos, ¿no? Una propuesta para una hoja de ruta para ir hacia la liberación. Y luego aún quedan 2 libros más que no están traducidos, donde él se centra en Oriente Medio, la realidad, y en el quinto también profundiza más en la propuesta. Entonces, digamos que en este libro lo que pueden encontrar son, a grandes rasgos, los análisis que él hace y también esa propuesta, que desde los años 2000 es la propuesta por la que está luchando este movimiento, que es lo que se llama el confederalismo democrático. ¿Qué es el confederalismo democrático? Él lo que propone en estas defensas y sobre lo que caminamos es que esta civilización capitalista en la que vivimos, digamos que no es la única civilización que existe. Es decir, ese sistema comunal, ese sistema comunal, en equilibrio con la naturaleza, con las mujeres que tenían una posición, ¿no?, de autoridad en las comunidades, también con la matrilineal, ese sistema sobre el cual que empieza a estar en peligro cuando surgen los estados y se va sistematizando en este sistema que llega al día de hoy, ese sistema comunal no desaparece, ese sistema sigue. Ese sistema sigue resistiendo y sigue en todas partes hasta el día de hoy. Entonces lo que propone es, hay 2 ríos que circulan juntos, en dialéctica, influenciándose el uno al otro. Está la civilización capitalista, pero también está la civilización que nosotros le llamamos democrática, ¿no?, o de la comunalidad democrática. Y están en consonancia
en lo material, en la práctica, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, existen esos dos sistemas que están conviviendo. Obviamente el sistema capitalista es el que se ha reformulado mejor, el que está súper organizado, conectado, ha llegado a todos los puntos, y la otra civilización de la resistencia está más desmembrada, más fragmentada, más débil, pero sigue existiendo en todos los lugares. Entonces, lo que rescata es, con las formas ancestrales de organización de la humanidad, las analiza y saca un sistema, que es el sistema del confederalismo democrático, basado en democracia participativa, en la línea de liberación de las mujeres, con estructuras de mujeres en todas las dimensiones de la vida, y con una perspectiva siempre ecológica. Esas tres principios, que son los principios básicos que siempre ha utilizado el ser humano para organizarse, desde las tribus a cualquier tipo de colectividad, y él lo propone en alternativa, en contraposición al Estado y al Estado-nación, porque el confederalismo democrático se organiza más allá de las fronteras, no sigue la lógica de las fronteras. Por ejemplo, el Kurdistán está dividido en 4 y tiene diáspora. Entonces, este sistema del confederalismo democrático, que se está organizando en las 4 partes de Kurdistán y en la diáspora, es un sistema que está totalmente coordinado y vacía de significado de las fronteras. Entonces, desde ese momento, nuestro movimiento se empieza a reformular y empieza a construir un sistema social fuera de las lógicas del Estado, pero como es, digamos, una revolución social lo que se busca para realmente acabar con ese sistema, se organiza, se fortalece para generar un contrapoder, aprovechando también estrategias diferentes en cada territorio y buscando desde una posición de fuerza esas conexiones para la coexistencia con el Estado, porque no lo vamos a erradicar hoy, ¿no? Ni que se quiere tomar el poder como se planteaba, ¿no? Más con el socialismo clásico, porque sabemos que quien toma el poder se vuelve ese poder, ni tampoco pensamos que dentro de un mes vamos a poder destruir al Estado. Entonces es como una construcción de autonomía de base desde una posición de fuerza para poder buscar esos puentes donde se pueda exigir, ¿no?, una oficialidad desde el Estado, y en ese punto es donde estamos ahora, en Turquía o en Siria, desde lo que se ha construido, y en un momento de coyuntura de Oriente Medio que está en reformulación y Turquía tiene miedo de que la ofensiva de Israel vaya hacia su territorio, se está buscando que se oficialice, digamos, algunos de los territorios donde todo este sistema se está organizando. Y bueno, para ir quizás cerrando y que podamos pasar a la discusión, esta propuesta del confederalismo democrático se lanza al mundo desde el 2018 como una posibilidad de un nuevo internacionalismo. Necesitamos un sistema internacional para todos los movimientos en resistencia, donde nos podamos unir en un frente común, pero no solo un frente de autodefensa, de protesta, sino de generar una alternativa. Tenemos un sistema que existe, pero hay que acabar de reorganizarlo a nivel de pensamiento y a nivel material. Pero tenemos la oportunidad de generar una alternativa, o sea, es parte de esa mentalidad que nos han inculcado pensar que no hay otra posibilidad. Sí, eso es parte del problema, ¿no?, que la gente se piensa que no hay otra posibilidad. Estamos en un momento de oportunidad porque el sistema se está reformulando y la capacidad que tengamos de reformularnos desde los movimientos en resistencia va a marcar la diferencia. Mucha gente hay en todos los territorios que dice es verdad, incluso gente que es como un poco de derechas, ¿no? Dice, no, es que es verdad que el capitalismo no funciona, es verdad que los gobiernos, la gente ya no cree mucho en el Estado, en las elecciones, pero lo que dicen es, pero no hay una alternativa. ¿Pero y qué? Si no es eso, ¿qué? Y ahí es donde estamos fallando los que estamos en lucha, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que presentamos? Porque la gente ya está adquiriendo conciencia. Entonces estamos en un momento importante y por eso también estamos aprovechando para presentar este libro. Este libro trata muchas cuestiones que pueden servir para despertar nuevas reflexiones para los diferentes territorios, con unas estarán de acuerdo, con otras no.
¿Y por qué se llama sociología de la libertad? ¿Por qué se llama sociología de la libertad? Porque para nosotros una parte del problema, y de la que se habla poco, es que para poder llegar al día de hoy ha tenido que haber una colonización no solo física, material, sino también a nivel del pensamiento. Sin esa hegemonía del conocimiento, sin ese sistema de pensamiento que nos han metido en la cabeza, no se podría haber llegado al día de hoy. Si no nos hubieran normalizado todo, no hubiéramos dejado que llegáramos al día de hoy. Entonces, lo que Öcalan propone en este libro es poner en cuestión ese sistema de pensamiento también que nos han metido en la cabeza, cómo deconstruirlo a nivel de conocimiento y a nivel material, y también sociología porque para poder llevar a cabo una revolución social hay que pensar realmente, volver a preguntarnos ¿qué es la sociedad? ¿Cuál es la naturaleza de esa sociedad? Siempre es la sociología que así, normalmente que se ha descrito desde el marco del Estado, ¿no? La que dice que es la sociedad, cómo funciona el Estado, como el garantor, como el que da forma a la sociedad. Hay siempre ramas de sociología crítica, pero la gran parte es esa mirada sociológica que nos han inculcado desde pequeños. Entonces, volver a mirar cuál es la naturaleza de la sociedad, cómo ha funcionado la sociedad, por qué se caracteriza la sociedad y por lo tanto poder desde ahí ver cómo reorganizar para que esa potencia que ya está, que siempre existió, poder darle una forma de sistema para poder generar un contrapoder, que es lo que se está haciendo también en Kurdistán. Y quizás para acabar, decir que bueno, lo que tenemos claro es que tres puntos claves para poder llegar a una transformación social son la comunidad, pero la comunidad, ¿qué es la comunidad? Y ahí es donde entra también en discusión Öcalan. La comunidad no es solo un grupo de personas que viven una al lado de la otra o que pasan tiempo a veces juntos, sino que una sociedad, una comunidad tiene una ética conjunta. Es una comunidad política, está organizada, ¿no?, ante las necesidades de la vida. Entonces, ahí es donde tenemos que reconstruir para realmente generar una alternativa. Comunidad, la liberación de las mujeres. Las mujeres siempre han sido, digamos, el vector, ¿no?, en las comunidades. Entonces, si las mujeres no vuelven a tener voluntad propia realmente desde lo genuino, o sea, voluntad no solo en cifras, no solo en derechos, sino realmente una búsqueda, una libertad genuina, tampoco va a haber libertad del pueblo. Y para nosotros también, como planteó Öcalan, la revolución de la hora, es decir, una de las preguntas primeras que se hizo este movimiento fue ¿cómo queremos vivir? Entonces tenemos que pensar cómo queremos vivir, tenemos que transformar las vidas no solo en los colectivos, sino también de puertas para adentro. Y será realmente llevando a cabo, nosotros nos seguimos reivindicando como socialistas, pero un socialismo que nosotros llamamos socialismo comunal o socialismo democrático, no un socialismo que se ancla en la naturaleza de la sociedad. El socialismo es la sociedad libre, ¿no? Hemos llegado finalmente a esa conclusión como otros compañeros en otros lugares del mundo también, y entonces como poder cambiar la vida desde aquello que nos han arrebatado pero que sigue estando ahí. Y ahora mismo nosotros luchando también por la libertad de Öcalan, porque estamos en un momento que por la coyuntura en Oriente Medio que está en disputa, ¿no?, hay una tercera guerra mundial en curso. Palestina es lo más visible, Kurdistán también está en una guerra, ahora mismo se está intentando también un proceso de paz con el Estado turco, porque el Estado turco está en un lugar de miedo, ¿no? Sigue de la ofensiva a su territorio y millones de kurdos están organizados en su contra. Entonces, ahora hay más posibilidades que nunca de lograr que Abdullah Öcalan pueda salir en libertad, porque él es el que se reconoce como, se le da el lugar de portavoz del pueblo kurdo, ¿no?, en este proceso. Sin la libertad de Öcalan y de los presos políticos no hay negociación. Y bueno, lleva 27 años en prisión, en aislamiento, y tiene derecho a lo que se llama, según el derecho internacional, al derecho a la esperanza. Es decir, cualquier preso tiene que tener la posibilidad de acabar su vida fuera de la cárcel.
Entonces eso de la cadena perpetua de por vida tiene que ser ahora puesto en discusión y tiene 76 años que se ha puesto en libertad. Hay más posibilidades que nunca, por eso nosotros estamos en campaña también por su liberación. Y bueno, yo creo que voy a dejar aquí porque creo que, no sé, hay muchos temas que se pueden tratar, si más la propuesta, si más la realidad de cómo se está construyendo ahí, si más el proceso en el que estamos ahora de diálogo, que tiene muchas aristas diferentes, pero siempre con esta estrategia que estamos contando. Pero podemos dejarlo aquí a ver por dónde va la conversación. Invitarles a que se lean el libro, no les va a dejar indiferente, yo creo que les va a poder otorgar muchas claves para lo personal y para lo social. Porque al final pensamos el socialismo es un socialismo que está construido por individuos libres también, no por una masa homogénea que intenta liberarse. Por lo tanto, para la liberación propia y para la liberación de la comunidad esperamos que puedan encontrar algunas claves bueno, en estos espacios o en el libro si alguno se lo decide leer. Y muchas gracias. No sé si hay compañeros que tengan preguntas, que quieren decir cómo les resuena, si tienen cosas ahí que les resuena a algo familiar o algunas reflexiones que tengan o tengan contradicción. No se corten en compartir lo que crean, ni positivo. O sea, esto es realmente hay que discutir. Si no están de acuerdo, díganlo, ¿no? Y entramos en un diálogo que eso es lo que nos va a llevar a puntos interesantes, que para eso estamos aquí. En este momento de una destrucción colectiva en nuestra sociedad, de la conciencia, de lo común, ¿no es cierto?, de lo solidario, donde prima el me salvo solo, porque en eso han calado y se viene trabajando desde hace muchos años. No es que me suene imposible, pero me suena casi como utopía el poder comenzar a construir desde otro lugar, ¿no es cierto?, esta trama colectiva en la que vos hablás y esta toma de conciencia. Veo algunas cosas esperanzadoras en el movimiento de mujeres, que hay que replantearse muchas cuestiones, en los movimientos de derechos humanos y en organizaciones por ahí que nosotros desde esta ciudad no tenemos tanto acceso, que se dan en los pueblos originarios, ¿no? Que están sufriendo un atropello muy grave en este momento por la necesidad de los imperios de acceder a los recursos naturales, pero que ellos tienen esta conciencia de lo colectivo y de los derechos. Entonces, creo que no tenemos que bajar la esperanza, pero tenemos que replantearnos las formas de construcción, ¿no?, en los colectivos que cada uno circula. Yo veo que es dificultoso, es casi como otros códigos, siento que estamos transitando. Será cuestión de repensarlo, discutirlo y crearlos. Es la esperanza. Yo tengo una pregunta, ¿puedo?
Una, medio que ya la contestaste o fuiste por ahí. Nosotros somos una generación que cree en el internacionalismo, digamos, como práctica política. Y bueno, en ese creer hemos conocido compañeras del pueblo kurdo en diferentes momentos que estuvieron en América Latina. Hoy charlamos un poco sobre alguna de ellas. Bueno, Lina Sánchez fue una compañera para nosotros, y una referente, y un poco fue quien nos acercó a entender qué es esta lucha y mucho sobre el pueblo kurdo y con quien hemos compartido diferentes instancias. Y siempre hubo una vocación de estar en América Latina, de caminar a América Latina, de tender redes en América Latina. Y vos estás acá y agradecemos mucho eso porque nos ayuda mucho a comprender lo que pasa en otros lados. Y la pregunta que quiero hacerte es cómo hoy estás acá y cómo ves América Latina hoy, digamos, y cuáles son los desafíos concretos de esas articulaciones, de ese internacionalismo. Y lo otro es que a mí sí me interesaría saber un poquito qué pasó con el PKK, digamos, y porque bueno, tal vez a nosotros nos cuesta mucho entender culturalmente esa apuesta política y siempre buscamos referencias en el partido, digamos, ¿no? Y el PKK fue para nosotros como una referencia en ese sentido de por qué ahora esa disolución. Y esto de visibilizar lo que no se ve y que nosotros también en América Latina tenemos un montón de pueblos levantados, digamos, y en resistencia. Y tenemos muchos puntos en común con lo que está pasando en Kurdistán. Hay guerras de baja intensidad en todos los lugares, en muchos lugares de América Latina. Hay pueblos de resistencia desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, un poquito esas dos preguntas. ¿Qué pasó con el PKK? Porque me parece, y qué lugar ocupa el internacionalismo en esa propuesta. Y cómo ven un montón. No sé si hay alguna pregunta más y luego las unimos. ¿O sí? Yo quería hacer una pregunta, pero distinto. ¿Cómo se va, en qué espacios de lo cotidiano se discuten estas cuestiones? ¿Qué espacios se han ido construyendo? Hay algo que trabajamos siempre con los estudiantes en la potencia que tienen los territorios para generar también debates, discusiones. Por ahí, eso sí es en los espacios institucionales, en el territorio, de qué manera se construyen estas discusiones. ¿Dónde se discute esto? ¿Cómo queremos vivir? ¿O qué desafíos se han dado para llegar a mayor parte de la población? Yo quería que nos cuentes un poquito más sobre el movimiento de mujeres de Kurdistán y su vinculación con todo esto que venís contando, con este proceso, incluso a partir de la disolución del PKK, qué es lo que pasa con el movimiento de mujeres, cómo se reestructura, y también entiendo que dialoga un poco con esto que preguntaba Mica, de bueno, cómo ahí las mujeres pueden ir generando esos espacios de discusión, de diálogo, de debate, si eso tiene una vinculación con el movimiento de mujeres. Bueno, vamos a ir con esas. Está muy bien. Bueno, yo quería decir con lo que planteaba la compañera que compartió su reflexión sobre la esperanza, que desde nuestros análisis y debo decir que la experiencia va corroborando que esos análisis no son desacertados. Digamos que uno de los problemas es que estamos en lucha, ponemos todas las energías, ponemos nuestras vidas, ¿no? Pero seguimos utilizando normalmente el paradigma del sistema para analizar, ¿no? El paradigma que nos enseñaron en la escuela, en la televisión, el que lleva, bueno, desde el paradigma que empezó con la Revolución Francesa en Europa, ¿no? A nivel científico, a nivel filosófico, que llegó aquí con la colonización. Ese paradigma es el que llevamos en la cabeza incluso, y es el que seguimos utilizando para analizar el mundo, para leernos, para planificar, para todo. Y para nosotros ahí está la cuestión. De decir, por eso digo en estos escritos que saca 8 años de prisión y que uno de ellos, como que quizás el que es más completo hasta ahora de los que están traducidos de cara a esa propuesta,
lo que está diciendo es necesitamos cuestionar ese paradigma que tenemos en la cabeza, ese sistema de pensamiento desde el que analizamos las cosas y que hace que al final salga un resultado u otro, ¿no? Nos signifiquemos de una manera o de otra. O sea, yo personalmente lo digo, yo creo que algunas de ustedes se sentirán quizás identificadas. Yo, a medida que he ido profundizando en este paradigma, aquello mismo que yo estaba mirando antes, lo vuelvo a mirar ahora y veo otras cosas diferentes. Y uno dice cómo de ciegos, o sea, cómo ciega el sistema, ¿no? Que hace que ante una situación vemos una cosa y no vemos otra cosa que está ahí, o lo leemos diferente. Y eso, o sea, es lo que hace que la lucha vaya en una dirección que es la de siempre, o vaya en otra dirección diferente. Tenemos que cuestionar el paradigma de pensamiento que estamos utilizando. La propuesta del confederalismo democrático o de la modernidad democrática, que sería como en todo su conjunto, pero eso no vamos a entrar en complejizar ahora, no está inventando nada. Lo que pretende es, incluso, ¿no? Aquí está muy presente en los pueblos originarios, como decía la compañera. Esa cosmovisión tiene gran parte de la verdad, una verdad que no es estática, que está en transformación todo el rato. Pero igualmente no es suficiente. Esas cosmovisiones hay que filtrarlas, hay que ver porque hay colonización en todas partes, ¿no? Pero entonces, o sea, por ejemplo, hay cuestiones que son un poco difíciles de tocar, pero nosotros o sea, este paradigma surge también de decir, bueno, esta ciencia moderna nos ha hecho mirar la realidad de una forma, ¿no? Digamos, en relación a las estas leyes físicas, ¿no? Naturales de Newton, de las cosas son así, así, las cosas son así, así, y esto ha condicionado la sociología también. La sociología se supone, la sociedad es una máquina que funciona de una manera determinada. Los pueblos originarios siempre lo han mantenido ahí, ¿no? Entonces, ahora la ciencia propiamente dice, uy, es que no, es que la realidad es cuántica. Porque esto poco se habla de esto. La realidad es cuántica, la física es cuántica, no es la física de Newton de así, 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 más 4, más 5, no sé qué. Entonces, la física cuántica se está hablando en términos científicos numéricos, en máquinas, pero no se está hablando de qué repercusiones filosóficas tiene el hecho de que la realidad no se explica con las leyes que nos han inculcado, sino que es otra cuestión ahí. Entonces nosotros decimos, eso de la física cuántica, nosotros lo estudiamos mucho en el movimiento también, no es una cuestión nueva. Lo que viene a demostrar científicamente es que las cosmogonías de los pueblos originarios tenían razón en muchos aspectos, pero ahora la física cuántica lo está demostrando. Y ahí hay un montón de claves de decir, miramos la realidad, miramos al futuro, nos miramos a nosotros y nos entendemos como el sistema quiere que nos entendamos. Y no se salva nadie. Y es muy difícil. En el movimiento nuestro se dice 98% de la lucha, 98%. En un movimiento que tiene 50.000 mártires hasta el día de hoy, 98% es para cambiar nuestra mentalidad, porque es muy complicado, unos a otros, ¿no? Hay lucha interna con mucho compañerismo para cambiar esas mentes que tenemos y que hace que fuera vuelva a salir lo mismo, ¿no? De decir, bueno, sí, somos nosotros en vez de el partido no sé qué, pero cuando caminamos un rato sale lo mismo, una pirámide de diferente color, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, hay una lucha muy fuerte para cambiar nuestras mentalidades, pero que es la garantía, ¿no? Porque al final el ser humano piensa, imagina y actúa. Muchas veces nos dicen que porque nosotros le damos mucha importancia al cambio de mentalidad, hay muchos mecanismos en nuestro movimiento para analizar, ¿no? Para llevar a cabo un cambio en las personas, que son los idealistas, ¿no? Y nosotros decimos que somos idealistas porque nosotros estamos construyendo la práctica, pero la práctica se tiene que reformular todo el rato y las personas tienen que liberarse porque si no la comunidad no se libera. Y somos tan realistas que nos reformulamos en función, o sea, frente a la coyuntura que hay, ¿no? Por eso vamos a ver por qué se disolvió el PKK. Pero bueno, eso quiere decir que hay que pensar por ahí, hay que pensar en
sistema porque hace miles de años. Y esto no va a ser fácil. Esto va a llevar mucho tiempo de construirlo, pero la cuestión es cómo construimos una vida, una lucha que sea vida, ¿no? La vida y la lucha sea una y valga la pena. Es decir, bueno, yo veré un rato, el otro continuará, hasta que el sistema se vaya desgastando porque vamos construyendo y será lo que más valga la pena, ¿no? Esa es la filosofía de que mucha gente se une a este movimiento. ¿Por qué? Por la liberación, por la lengua, por la cultura y muchos otros, y especialmente las mujeres, porque es la mejor vida, digamos. Entonces tiene que ir por ahí también la cuestión. Y en el libro de Sociología de la Libertad, ¿no? Ahí un poco habla de tareas para los movimientos sociales, tanto a nivel intelectual como a nivel material, ¿no? A diferentes niveles, tareas que hay pendientes y que todos andamos en la búsqueda de cómo hacerlo, pero digamos necesitamos una nueva hoja de ruta. Porque hay hojas de ruta que insistimos y ya se sabe que no llegan, ¿no? A ningún puerto diferente al que han llegado hasta ahora. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo se está construyendo esta propuesta donde se discuten las cuestiones para el movimiento? Y esta propuesta, pues en esta línea de cambio de mentalidad, la educación es lo más importante, ¿no? En curso de educación es peruerde, que es dar alas. Etimológicamente, las cuestiones etimológicas dicen ahí cuál es la verdad de ese concepto, ¿no? Y realmente educación se hace, no es solo cuando uno está en la escuela o está en una academia, sino la educación, ¿no? De generar espacios constantemente para estar como reformulándose, entendiendo más en profundidad, sea debajo de un árbol, sea en una escuela, sea en una asamblea. Y digamos que en este movimiento la educación se dice es más importante que el agua, incluso. Porque si no hay educación, vamos a utilizar los parámetros del sistema para organizarnos y para imaginar. Entonces, digamos, la célula fundamental del sistema que se está construyendo es lo que se le llama la comuna, que es como la célula más pequeña del tejido, ¿no? En los barrios, en los pueblos, comunas. Las comunas que se encuentran en consejos. Y en cada comuna y en cada consejo hay comités para las necesidades de la vida. Para la educación, para la defensa, para la justicia, para la cultura. Y para que vean la importancia de la educación, por ejemplo, en el territorio de Rojava, que es donde hay más fuerza de este sistema porque está liberado y se vive con este sistema, aunque se está construyendo en Europa, en todas las partes de Kurdistán, para que una comuna se pueda construir, puede tener 5 comités, de los 10 igual que habría. Pero si no tiene comité de educación no se puede construir una comuna, porque si no, ¿en base a qué se construye la comuna? No sé, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y también puede haber guerra, estar bombardeando el Estado turco, estar utilizando armas químicas, mil historias de las más avanzadas de la OTAN que hace. La educación no se para. Se buscarán espacios seguros, se hará lo que haga falta a nivel de infraestructura para que las educaciones continúen. Porque se sabe que si no se forma, la gente se pudre la sociedad. O sea, entonces es como eso es sagrado. Tanto cada uno en el nivel de organización que tenga, si está 100% comprometido, si está medio, para todos hay fórmulas para formación, para poner en cuestión el pensamiento, para ver cómo es una sociedad libre, cuál es la historia, cómo hay que descolonizar, cómo es una mujer libre, cómo es un hombre libre, todo, preguntarse la vida, el amor, preguntarse todo de nuevo, digamos, ¿no? Porque en realidad muchos de los significados que tenemos pues no vienen de una fuente libre, digamos. Y en ese sentido, sea donde sea, por ejemplo, cuando le preguntaron a Ocalan en nutrición, ¿dónde iría usted si sale en libertad mañana? Pues uno diría, uy, igual se va con la guerrilla a las montañas, qué apasionante. Pues él dijo, yo me iría a un pueblo a construir una comuna. Porque él sabe que eso es lo estratégico, ir a organizar a la comunidad, recuperar la sociedad ética y política, en todos los niveles y ahí. ¿Es difícil? Sí, decía la compañera, pero yo quería compartir este movimiento cuando empezó, eran 7. ¿Cómo fueron millones a día de hoy yendo puerta por puerta?
día de hoy en Europa incluso se hace así, puerta por puerta. No como lo, bueno, espero que nadie se ofenda, pero no en plan evangelizador, sino, no, diferente, ¿no? Pero yendo a buscar a las personas, ¿no? Especialmente en Europa, los kurdos que viven en Europa, ¿no? En qué necesitan ayuda, apoyar a las mujeres que dónde están, pero no en plan asistencialista, digamos, sino bueno, ¿no? ¿Qué necesitas para ir acercándose, ir intentando ganar persona a persona para que esa persona se una con voluntad propia, digamos, no a esos consejos, no para, digamos, ganar adeptos, ¿no? Sino para ir aumentando la organización, cada uno donde quiere jugar. Y realmente es eso, ¿no? Como que muchas veces estamos en una época en que las redes sociales es por donde intentamos aglutinar a la gente, ¿no? Y en realidad es en la calle, es en las tiendas, en la panadería, es en el trabajo, ¿no? Es como, ese es el puerta a puerta, de ir hablando con la gente, intentando qué hacer, cómo podemos apoyarnos, ¿no? Como poniendo todo a disposición. Y bueno, en este sentido, el movimiento de mujeres tiene una importancia fundamental porque digamos que el movimiento de mujeres está organizado desde la base a todos los niveles autónomamente, ¿no? Por ejemplo, en las comunas y consejos, pues de las mujeres, cultura de las mujeres, para separarse, no, para hacer que vuelva a surgir también la mirada de las mujeres en toda su potencialidad, digamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que somos libres porque ya podemos trabajar, movernos o ponernos la ropa que queramos, pero en realidad seguimos buscando la validación de los hombres igual, sea como quiero ser como un hombre, o quiero ser la amiga del hombre, o quiero ser la amante del hombre, pero al final el marco es el mismo. Para poder romper con eso, que salga la voluntad, la creatividad, la confianza, se hacen estructuras autónomas. Y eso es lo que está asegurando que realmente el movimiento tenga una profunda flexibilidad y transformación constante y que las mujeres sean la garantía ideológica, así es como lo hemos planteado siempre, para que esta línea siga el cauce adecuado y no se vaya al reformismo, no hace falta no sé qué, igual con un poco de socialdemocracia ya tenemos suficiente, igual no, porque realmente la línea de las mujeres es la que está anclada y es más radical, ¿no? Y esto lo vemos en Rojava, por ejemplo, 5 millones de personas en medio de una guerra, los poderes hegemónicos intentando captarlo, primero con ataques, ahora lo intentan más sacando el embargo y van a ir a por una colonización más económica, ¿no? Liberalismo. Y ahí, no sé si alguien de aquí sigue los medios kurdos, pero ahí se ve perfectamente quien saca la palabra radical todo el rato son las estructuras de las mujeres. Porque bueno, las mixtas sí, claro que sí, pero a ratos uno dice, uy, esto igual se está flexibilizando demasiado, igual, y las compañeras de la sesión, la estructura que sea, sacan la línea, pum, y uno dice, claro, es que ahí está la garantía. Y digamos que la lucha del movimiento de mujeres no ha sido fácil hasta el día de hoy, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿y cómo fue al principio, cuando empezó estas organizaciones de las mujeres? Öcalan fue el primero que dijo la libertad de las mujeres es esencial y eso es fundamental, claro que sí, pero igualmente no fue fácil porque al principio las mujeres, las compañeras no creían en su posibilidad. Cuando Öcalan dijo no, es que tiene que ser autodefensa general, tiene que haber autodefensa de las mujeres para que salga otra forma. Si hay academias generales, tiene que haber academias de las mujeres. Las compañeras pensaban, no podemos. Y él fue el que dijo no y apoyó y las compañeras valientes tiraron adelante. Pero digamos que no fue fácil porque la mayoría de compañeros estaban en contra, porque no querían que las compañeras salieran de su control, ¿no? Y ha habido una disputa muy grande, sigue habiendo. No ha acabado, la lucha por la libertad, contra el patriarcado sigue en marcha, pero obviamente cuando hay un movimiento de millones de mujeres, las cuestiones, los equilibrios cambian, ¿no? Entonces nosotros decimos, hay cosas que los compañeros han cambiado, hay otros que no habrán cambiado tanto, pero como hay una fuerza tan grande como mujeres, muchas veces tampoco pueden manifestarlo mucho, ¿no? Y eso también es pedagógico, ¿no? Cuando uno se tiene que quedar pensando, pero me callo, porque claro, ¿no? Y sí que hay o sea, realmente
como aquí hay una línea también de cómo los hombres se pueden transformar esa masculinidad, porque el patriarcado no es una cuestión solo de mujeres. Que hay muchas cuestiones conjuntas, otras autónomas, donde los compañeros se cuestionan, se reformulan y hay una lucha muy profunda para acabar con el patriarcado, y eso para nosotros es la clave para el socialismo, ¿no? El socialismo, decimos, es matar la masculinidad dominante dentro de todos nosotros, porque las mujeres también la tenemos dentro. Y bueno, para ir yo cerrando esta ronda de preguntas, lo de, bueno, ahora, como decíamos, somos un movimiento que nos reformulamos todo el rato, ¿no? Porque el universo es así, la naturaleza es así, se transforma, está en movimiento todo el rato, no debe haber ninguna idea que esté estática, como el caos, no existe, ¿no? Y bueno, ahora estamos en un momento en que, sí, desde el 27 de febrero de este año, hubo un llamamiento por parte de Öcalan desde prisión a la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y eso ha generado muchas, ¿cómo se diría? Ha generado mucha controversia, porque se ha entendido de forma un poco errónea en algunos aspectos. Digamos que ha habido muchas experiencias de luchas armadas que se han, digamos que han depuesto las armas, han disuelto sus organizaciones, y digamos que un poco la experiencia que hay es que hay un camino hacia la socialdemocracia o al reformismo o a la democracia parlamentaria, ¿no? Lo que sigue cuando una vía armada se para. Y está bien, esas son las experiencias, pero digamos que el paradigma de esas experiencias no era el mismo paradigma ideológico que el del movimiento nuestro, ¿no? Entonces debemos analizar las situaciones con el paradigma adecuado. Desde el octubre del año pasado, el Estado turco se dirige al movimiento y a Öcalan para empezar un diálogo por esta situación de complejidad que hay de una posible ofensiva también, ¿no?, sobre Turquía. Es la octava vez por lo menos que se entra en un proceso de paz con el Estado turco, y el movimiento nuestro siempre es lo que ha buscado, porque es un movimiento socialista, es un movimiento que lucha por la paz, no lucha por la guerra. Entonces, cuando se dice diálogo, claro que sí, estamos ahí presentes. En esas idas y venidas reuniones, donde a pesar de todo el aislamiento sobre Abdullah Öcalan no se ha levantado, se han permitido algunas visitas, algunas reuniones con delegaciones en la prisión, pero las condiciones no han cambiado. Por eso seguimos insistiendo en su libertad. Abdullah Öcalan hace el llamamiento a disolver el partido. El partido, que era un partido que viene de la época del partido marxista-leninista. Entonces vamos a ver cuáles son las peculiaridades que debemos entender para entender que esto es un proceso diferente. El partido ya se había disuelto antes, no es la primera vez que se disuelve el partido. Cuando se hizo el cambio de estrategia para el confederalismo democrático, ya no queríamos un Estado, queríamos generar un sistema de autonomía. En ese momento, en los 2000, el partido se disuelve, porque un partido marxista-leninista para un paradigma que no pretendía un Estado socialista no tenía sentido. Se disuelve el partido, se reformula, mantiene el nombre por la memoria, pero cambia muchas de sus cuestiones internas, pero sigue siendo un partido. Desde entonces se viene analizando, como siempre hay una lucha por este cambio, ¿no?, en la vida, en la mentalidad, se vienen detectando también tendencias que siguen reproduciendo esas características del socialismo real, ¿no?, de las revoluciones socialistas, los errores de los partidos, burocratización, elitización, ¿cómo se dice?, cortarse un poco la relación con la sociedad, etcétera, etcétera, poder, bueno. Entonces se viene discutiendo cómo, porque hay una lucha interna por acabar con eso, pero se viene discutiendo sobre la posibilidad de disolver la organización y generar otro tipo de organización. De acuerdo a la coyuntura, donde se empieza ese diálogo, el hecho de proponer la disolución del partido es sacarles a ellos de la mano la herramienta que utilizan para atacar. Porque dicen, atacamos aquí porque está el PKK, atacamos allí porque está el PKK está en todas partes, y en todas partes lo utilizan como excusa para bombardear, para matar a la población que está construyendo este sistema. Entonces, Öcalan lleva a cabo el llamamiento y lo dice claramente en su carta. Llama a la disolución del partido para
acabar con estas características real socialistas que le hicieron nacer y que perpetúan en realidad la mentalidad capitalista, ¿no? Vamos a cortarlo de raíz, debemos reformularnos. Pero el partido es un quesito dentro del movimiento y del sistema de confederalismo democrático. Ahí es donde está el kit de la cuestión. El sistema de confederalismo democrático, el partido era como el liderazgo ideológico y una guerrilla que está en las montañas de Kurdistán. Cuando se habla de deponer las armas de la guerrilla del partido en las montañas de Kurdistán. Luego está en cada región del confederalismo democrático están los pueblos que habitan ahí, no solo el kurdo, el árabe, el asirio, el armenio, están organizados, tienen sus estructuras para la vida cotidiana, tienen en algunos territorios sus fuerzas de autodefensa. Eso no está en cuestión porque eso es otra cosa que no pertenece al partido. El partido solo ha dado la vanguardia ideológica. Y entonces el partido se disuelve y en el momento en que se disuelve el partido, que se hizo públicamente, o sea, se transmitieron vídeos de los congresos, el partido se disuelve dando la promesa por el socialismo comunal y democrático. La lucha continúa y con la línea de la igualdad de las mujeres. Simplemente es hacer que la organización, digamos, de militantes esté en concordancia, esté dentro de la sociedad, esté en concordancia con el sistema de confederalismo democrático y no como una cosa que tiene una lógica distinta y que la historia ha demostrado que no funciona. Entonces, la participación parlamentaria es una de las líneas que siempre, desde hace 30 años está, pero la apuesta estrategia es la de la comunidad organizada, la sociedad organizada. ¿Qué se pretende? Se pretende parar la guerra y que el pueblo se pueda organizar más y mejor. Y que esos miles de compañeros guerrilleros que están en las montañas puedan ir entre la sociedad para organizar comunas, consejos, que eso es lo estratégico realmente. Y entonces lo que se está pidiendo al Estado turco para que esta negociación vaya adelante es la libertad de Öcalan y de presos políticos, es la reformulación de la Constitución para que haya un reconocimiento de un nivel de autogobierno local, ¿no? Para el pueblo kurdo y para el resto de pueblos en las municipalidades, que haya unas leyes que regulen una cierta autonomía local donde se pueda poner, que pueda facilitar la organización social y obviamente que paren los ataques, que pare la guerra, ¿no? Y esto está en curso, se ha hecho una comisión parlamentaria que están todos los partidos representados menos uno y están en discusión, pero realmente no sabemos dónde va a ir, pero es algo histórico, hasta ahora ningún proceso de paz. Siempre se había quedado entre el PKK y el Estado turco, el gobierno, pero ahora hay una comisión que están todos los partidos del Parlamento para discutiendo cómo hacer esas formas. Igualmente, repito, la estrategia es la estrategia de una sociedad comunal y democrática autoorganizada. Y eso está claro. Pero también está claro que, repito, el Estado, nosotros pensamos siempre ha existido para expoliar, no es la solución, pero va a estar durante mucho tiempo porque es una estructura milenaria. Entonces hay que buscar, digamos, las formas a nivel institucional también para proteger ese sistema que se está generando y a la vez que coexista en el Estado. Con el Estado, y aquí lo pone, en este libro dice, ¿cómo entendemos la paz? La paz es una paz condicional. Los dos ríos existen, ¿no? El que llamamos de la modernidad democrática o de la comunalidad democrática o de la resistencia y el del capitalismo. Y esos dos ríos están en lucha y se influencian los unos a los otros. Entonces, Abdullah Öcalan dice, digamos que ahora estamos en un momento en que esos dos ríos están entrando en un proceso de coexistencia pacífica y vienen de una época de guerra abierta, pero nadie te asegura que dentro de un tiempo vaya a volver a haber un periodo de conflicto abierto, porque eso es una cuestión de muy largo plazo. Entonces, siempre se va a estar preparado para poder proteger, para poder autodefenderse, porque la autodefensa se concibe gracias a la influencia de las mujeres como una necesidad de todos los seres vivos, un derecho de todos los seres vivos, ¿no? Desde que las compañeras empezaron a crear sus unidades de autodefensa,
que una rosa es bella porque tiene sus espinas. Si la rosa no tuviera sus espinas, ya no sería una rosa. Se hubiera transformado en otra cosa porque le hubieran atacado mucho. Entonces, toda comunidad, y según la perspectiva del confederalismo democrático, debe tener sus mecanismos de autodefensa, pero no tiene por qué ser armada, depende del contexto. Pero Oriente Medio es Oriente Medio ahora mismo, ¿no? Y la mayor autodefensa es organizativa e ideológica. Por eso necesitamos parar la guerra para que el mayor nivel de autodefensa, que es la ideológica y organizativa, pueda progresar y no haga falta que el 70% del foco esté puesto en la autodefensa militar. Y bueno, también decimos que el mejor sistema de autodefensa es el sistema en sí de confederalismo democrático, que es una sociedad organizada, ética y política y que tiene una hoja de ruta clara, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos por ahí puedo dar respuesta a las preguntas y también acabar diciendo que, como decía el compañero, la guerra no está solo en Oriente Medio. Aquí hay una guerra en curso también. Nosotros analizamos, sí, hay una tercera guerra mundial en curso, los frentes son multipolares, ya no son el bloque capitalista y el bloque comunista como antes. Podríamos decir que son las fuerzas hegemónicas y los estados regionales también luchando por tomar un trozo del pastel y los pueblos, las comunidades, los movimientos de resistencia, pero aquí en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Sobre las comunidades, sobre los pueblos, sobre las mujeres, hay una guerra abierta. Y también decir, Kurdistán, Oriente Medio, Palestina y América Latina están mucho más relacionados de lo que creemos incluso, porque, compañeros, debo decir, depende de cómo les vaya en Oriente Medio, van a actuar aquí. Y eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces, más que nunca necesitamos también hacer lazos, pero no solo, digamos, no solo un frente de cómo parar la cuestión, sino de cómo conectar las luchas realmente para poder construir de base. Y en ese sentido también, que preguntaba la compañera, ¿cómo vemos nosotros la lucha aquí? Si estamos en Navidad, si estamos aquí en América Latina y no estamos en Australia, digamos, es porque hay un nivel de resistencia que es muy grande, ¿no? De las comunidades, de los pueblos originarios, de los jóvenes, de los barrios, de las mujeres. Hay una resistencia que es mundialmente conocida, es así. América Latina se conoce por su resistencia. Y a la vez también nosotros que nos movemos mucho vemos que como en todas partes América Latina sufre el problema de la fragmentación, ¿no? De la disputa, de decir, nosotras mismas haciendo lazos aquí a veces sentimos que la relación que se establece con nosotras es como una disputa, ¿no? Es como, esto no es una disputa, esto es saber cómo nos conectamos para poder ir hacia adelante con las diferencias que haya, no a ver quién gana, digamos, ¿no? Hay fragmentación y eso, digamos que nosotros traemos la propuesta de articulación justamente para decir, no, unos principios comunes y cada uno, nos vamos a conectar a través de esos principios, que es como han hecho la humanidad históricamente. Las tribus, para defenderse, se conectaban alrededor de unos principios comunes y luego en cada territorio la tribu pues se organizaba a su manera, ¿no? Y es como si tú eres marxista y yo soy anarquista y la otra tiene otra cosmovisión diferente de un pueblo originario, es perfectamente compatible que nos unamos. Y que de esas contradicciones que tenemos vayamos avanzando quizás en entender mejor todos, unos de otros, ¿no? Y entonces eso de la fragmentación, y también nosotros lo que vemos es que muchas veces hay una gran lucha, 24 horas, luchando realmente, protestando en las calles, pero también es verdad que la movilización constante para poder, digamos, parar medidas o exigir medidas es importante, pero no va a cambiar el rumbo de la historia aquí. Porque si no se construye un contrapoder de base, el Estado no va a conceder nada, porque no está para eso, ¿no? Entonces sí que nosotros a veces nos preguntamos cómo hacer para que realmente se pueda generar algo de base que le llegue al Estado a un punto con el tiempo que deba entrar en diálogo realmente, ¿no? Porque pedir o exigir o protestar muchas veces se nos va la vida en ello, pero no está trayendo nada de nuevo, digamos. Y entonces en esa dirección también de decir, bueno,
las vidas de puertas para adentro también, cómo vivimos, con quién vivimos, con qué recursos vivimos, ¿no? De decir, no sé ustedes cómo se identifican, pero para nosotros una vida socialista no es solo el socialismo en el colectivo en el que estamos, la vida democrática en el colectivo en el que estamos, o la economía colectiva en el bote que tenemos en el colectivo en el que estamos, sino en todas partes, ¿no? Pero claro, hay que romper con muchas cosas que siempre nos han dicho que tenían que ser de una determinada manera y hay que asumir riesgos. Pero realmente muchas veces justamente en esas cortinas que nos han puesto, que dan miedo, pero al otro lado de la cortina igual está la parte más jugosa del pastel y nos la estamos perdiendo, ¿no? Nosotros nos lo imaginamos, o sea, lo imaginamos, lo llevamos a la práctica así. Y tenemos mil dificultades, mil cosas que no funcionan. Claro que sí, porque si no, no sería de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Esto es ir todo el rato intentando hacerlo mejor. Y ya. A ver, alguna compañero que quiera. Ustedes seguro que tienen reflexiones, que están pensando qué dice esta alucinada, o sí, creo que sí, yo también lo veo así, o me resuena no sé qué, o claro, qué fácil, pero, o como que el Estado no, o yo qué sé, vamos a hablar, tenemos una oportunidad ya que estamos todos aquí, ¿no? O si tienen más preguntas. ¿Puedo comentar algo? Bueno, no sé si es necesario esto. Bueno, por supuesto que es muy interesante todo lo que estás planteando y el movimiento feminista en Argentina, con todo lo que la diversidad del movimiento feminista, siempre se sintió muy cercano y muy acompañado también por el movimiento de mujeres, ¿no? De ustedes. Entonces, bueno, en realidad me cuesta trabajo encontrar ese punto de contacto después de todo lo que contaste, ¿no? Porque ese trabajo con la lucha cotidiana de todo lo que hay que cambiar con nuestro bastante diferente y, bueno, pensar en esa deconstrucción permanente de lo que ha sido la colonialidad en el pensamiento me lleva como a preguntarte, así, a preguntarte. Acá recién te preguntaban por los espacios, ¿sí? O sea, ¿dónde se juntan? ¿Dónde hacen los debates? ¿En qué lugares del territorio? ¿En qué momento del día, ¿sí? Conviene más ese acuerparnos con las otras, ¿sí? Porque sabemos esto de las cuestiones de cuidado, de las interseccionalidades que igual nos van a seguir atravesando. Entonces la curiosidad es saber desde adentro, inclusive desde la puerta hacia adentro, ¿no? Esto que vos decías, cómo cambiar también en las casas, o sea, cómo se ha dado la organización desde esos lugares para ir rompiendo con esas cadenas que vos nombrabas, ¿no? Que son las que tenemos todos y todes, como decimos acá, ¿no? Así que bueno, algo así, como una gran duda y una gran curiosidad también por ver cómo ha sido ese proceso. Yo quería hacer una reflexión. Nada, no preguntas, no vamos a... No, me quedaba pensando, digo, también es un pueblo que tiene más de 100 años de lucha, ¿no? En guerra, pero qué avanzado que está. Pensaba lo que nos pasa en Argentina, en esto que vos hablabas de la fragmentación, y acá cuesta tanto organizarse, estamos muy fragmentados, a pesar de que hay movimientos, de que hay luchas, bueno, montones de organizaciones, hemos avanzado en cuanto a derechos de mujeres, pero esa organización que tiene el pueblo, tu pueblo está muy lejos en Argentina todavía. Yo creo que falta una madurez que todavía no hemos podido alcanzar, ¿no? Esta reflexión de cómo nos pensamos,
esto que vos hablaste de la organización, de cómo lo que es la comunidad, lo que es la comuna, esta búsqueda de puerta por puerta, que no hay otra manera, yo coincido en eso, en ese diálogo. Yo creo que en nuestro país particularmente, digo, bueno, en otros países de Latinoamérica, pero particularmente en Argentina estamos muy lejos de eso. Realmente lo rescato a esto de tu charla y digo, ¿cuánto para aprender? Bueno, yo quería empezar también aclarando, yo no soy kurda. Yo soy internacionalista, pero soy miembro del movimiento. Por eso estoy aquí, ¿no? Hablando en nombre del movimiento. Pero yo diría, desde nuestro punto de vista, bueno, repito que nos movemos bastante. La sociedad de Argentina es una sociedad muy organizada y muy política, llama la atención y muy combativa. La verdad es esa. No sé ustedes si lo ven o no. No estaría dando ese resultado. No, es una sociedad fuertemente organizada política. Yo lo veo teniendo los debates con gente diferente. La gente tiene, para bien o para mal, una idea, quiero decir. Pero ¿qué pasa? Que igual, quizás más es el modo en que se está organizando, en qué marco se está organizando, con qué paradigma se está organizando, pero no me digan, obviamente, yo lo entiendo, uno está aquí y dice necesitamos más, no es suficiente, cierto, no es suficiente para la que está creyendo, pero realmente si uno lo compara con otros lugares, hay un nivel de movilización, de organización, de intención, ¿no? Y de combatividad que, bueno, yo diría que Argentina en muchos lugares del mundo es conocido por eso, ¿no? Ahora bien falla es qué modelo organizativo, ¿no? Desde dónde se está mirando, como hacia qué horizonte se mira. Pero yo digo, es que, no sé, aquí uno viene y normalmente es difícil encontrar el momento para plantear debates, pero no porque la gente esté en sus casas descansando y viendo la tele, sino porque están movilizados, porque están en asambleas, porque están parando allá en solidaridad porque nosotros llevamos aquí, la primera compañera que vino, Melike Yazar, en 2015, vino buscando solidaridad. Y la encontró porque Argentina es un lugar que tiene una tradición fuertemente internacionalista. Porque yo creo de su historia, ¿no? También la dictadura, ¿no? Como toda la resistencia, el internacionalismo. Pero bueno, sí, ustedes hablan, igual hubo momentos mejores. No lo sé, ustedes analizarán mejor, pero yo digo, no infraestimen el potencial organizativo y político que hay aquí, pero quizás hay que cambiar el marco, hay que cambiar la línea de pensamiento que se está siguiendo, digamos, ¿no? Probar nuevas cosas, salir de lo que se ha mirado hasta ahora, mirar desde otros ángulos. Pero realmente, ¿no? Y yo le decía antes a la compañera, otra característica que también nos llama la atención, aquí hay fragmentación, sí. Pero a la vez, yo digo, en Argentina la gente está enemistada, pero luego hay momentos que depende para una determinada causa, se van a sentar en una misma mesa, aunque en realidad tengan diferencias profundas. Y esto tampoco está en todas partes. Hay partes en que no van a ir a una misma manifestación, no se van a sentar en una misma mesa, ¿por qué? No, porque hay... Y yo digo, aquí también hay una cierta... Se podría analizar por qué, de dónde viene eso, pero hay una cierta... Digamos que ese objetivo común no se ha borrado del todo, ¿no? De decir, bueno, sí, en realidad tenemos diferencias porque es organización, pero vamos y nos sentamos. Y nosotros lo hemos visto también cuando hemos pedido solidaridad, ¿no? Viene esa y la otra, y en realidad sabemos que tienen un montón de diferencias, pero no pasa nada, para esto sí. Y eso es también un valor, es un potencial que hay, ¿no? Que no está en todas partes tampoco. Yo digo porque vamos a ver lo positivo también que hay, ¿no? Lo que pasa también creo, perdona, para retomar un poco el debate, es que hay una sensación de derrota muy grande en nuestro pueblo.
era Chávez hablando. Entonces digo, y hoy vemos el proceso venezolano sumamente complejo, donde sigue viva la comuna, sigue vivo un montón del legado de Chávez, pero hubo un recrudecimiento tan fuerte de la hegemonía en toda la región, del poder de Estados Unidos. Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con el premio Nobel, que también legitima a Estados Unidos a esa avanzada contra Venezuela, que sigue siendo, digo, el movimiento popular está sufriendo esa fragmentación que vos decís y ese desaliento en algún punto. Digo, al menos, yo en términos personales, no sé si es una lectura compartida, pero han habido otros momentos mejores en términos de esperanza para el pueblo, y bueno, y hoy no estamos ahí, estamos muy difícil de ver un horizonte distinto. Entonces también acudimos a las viejas recetas de los partidos políticos. Es muy difícil hoy no pensar en términos de Estado y de disputa del poder político concreto a partir de un partido. Y hoy es muy difícil visualizar otra herramienta. Y me parece que en muchos sentidos los movimientos populares se ven como, atrincherados en esa esperanza de que vuelva a ser el partido el que dé un resultado distinto, que permita un escenario más favorable para recién ahí construir otra cosa. Porque contra Milei, como bueno, primero hay que ganar algo distinto y después ver qué podemos hacer, porque ese es el enemigo que tenemos hoy. Y el avance de la derecha en América Latina creo que ha generado eso, como bueno, volvamos a pensar en la herramienta del voto, a ver si por ahí, ¿no? ¿Se entiende? Como, al menos, no sé, como para intercambiar, ahora mismo pensando lo mismo. ¿Alguien quiere decir alguna reflexión más en torno a esto? Sí. ¿Perdón? ¿Alguna reflexión más en esta dirección? Estaba pensando en relación a lo que dijo Ine y lo que planteamos en esta carta, que justamente va en contra, ¿no? Y pensaba si también esta manifestación que ha tenido Cayán respecto a la desintegración del TKK no tiene que ver con una mirada que quizá él tenga de cierta burocratización en la que se transformó el partido, que es un poco lo que le pasó a la OLP palestina, de alguna manera, que arranca como un brazo armado y después se empieza a burocratizar. Bueno, nada, plantear un poquito eso, que justamente están en un proceso que se contrapone al proceso en el que estamos acá, ¿no? Pensaba eso y también pensaba en esto, en la pregunta que hizo Diana. En algún momento con Lugo estuvimos viendo algunos documentales de Cristal y demás, y se hablaba de este espacio de, creo que era Giñalo, no me acuerdo cómo se llamaba, de este espacio de escuelas para las mujeres, y quería saber, más allá de los manifiestos que tiene él, porque lo toman como un referente sumamente importante, incluso en las organizaciones de mujeres, ¿qué otras referencias tiene? Entiendo que las madres de Plaza de Mayo también han sido una referencia importante, pero bueno, que por ahí profundicen un poquito más de eso me interesa. Después me surgen un montón de preguntas más, pero no voy a hacer. Vale, digo, para recuperar un poco las preguntas que han salido. Yo quería aclarar que es normal que cuando uno escucha sobre el sistema que está organizando el movimiento kurdo con las perspectivas de Öcalan, le recuerde a Venezuela, Chávez o a la Unión Soviética incluso, pero no es lo mismo. Porque precisamente, si ustedes leen nuestras propuestas, verán que hay un profundo, a veces polémico, análisis y crítica del marxismo y del socialismo, no sé cómo se le llama aquí, socialismo practicado, en castellano no sé cómo se le diría, pero las experiencias socialistas. Real también se llama socialismo real, ¿no? Que obviamente no todas las experiencias son iguales porque cada una hizo algún cambio, ¿no? Pues Cuba no es como la Unión Soviética, Venezuela no es como la Unión Soviética, y hay muchas cuestiones ahí, pero nosotros también vemos muchas cuestiones donde siguieron perpetuando el sistema, la forma de, digamos, el paradigma capitalista, tanto en la estrategia como en la forma de pensar. Entonces, gracias a esas experiencias en lo positivo y en lo negativo, se va reformulando este nuevo sistema. Por eso en Turquía las compañeras no van a tomar el poder del Estado de Turquía, sino que lo que quieren es garantizar que desde la base se vaya cociendo, ¿no? Y se vaya encontrando el espacio, a veces con una confrontación directa, a veces con espacios más para la organización, ¿no?
proponiendo, al principio de los soviets lo eran, pero se fueron por otras directrices porque se corrompieron por no romper y por no tener los mecanismos para romper con el sistema, como China. Pues igual muchos dicen que es socialismo. Pues no, para nosotros no es para nada socialismo, capitalismo de Estado, como le queramos llamar. Aportó muchas cosas a la humanidad, a la revolución, hay que aprender mucho, pero nosotros también decimos, es que precisamente todas estas experiencias donde se falló, también hicieron que hoy en día el sistema capitalista en muchos aspectos se haya reforzado porque ya no creemos que hay otra esperanza posible, ¿no? Entonces sí que hay análisis en profundidad, hay gente que está de acuerdo, gente en desacuerdo, pero digamos que nosotros caminamos precisamente para no repetir lo mismo. Y en ese sentido, como decía la compañera, se disuelve el PKK para no reproducir lo mismo, porque es que ¿para qué? Porque nosotros no somos especiales, ¿no? En plan, si ya siempre pasa, si es que hay una lógica que está ligada también a una mentalidad, nuestro movimiento no lo va a hacer diferente. Entonces vamos a evitarlo antes de que suceda. El PKK nunca se presentó a elecciones, siempre ha sido un partido ideológico. Hay otro partido que es el del Party, que después de cambiarse 20 veces de nombre, porque lo han ilegalizado muchas veces, es el que juega en Turquía en el Parlamento como una rama, ¿no? Donde hay que dar la lucha. Pero el PKK nunca se presentó a elecciones, es un partido ideológico y se disuelve también porque tenemos que seguir perpetuando las mismas formas organizativas de hace 150 años. Podemos imaginar otras formas. Vamos a imaginar otras formas, vamos a probarlas. Y porque también es verdad que se puede disolver el partido porque ya se ha cumplido una base que está organizada. Hace 50 años, hace 20 años no se hubiera disuelto el Partido Comunista disolviendo ahora. Pero ahora se puede disolver el partido porque decimos la tarea ya pasó del partido. Ya hay una sociedad organizada, ya tiene que organizarse más aún, ya hay una línea ideológica que está en constante transformación, pero que tiene una línea. Vamos a reformular ese rol de liderazgo ideológico, ¿no? De los cuadros militantes 24 horas para lo que sea. Eso tiene que coger otra forma organizativa que esté dentro, que vuelva a estar dentro de la sociedad y no ese partido que por mucho que intente que no se va burocratizando y se va separando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando la compañera también decía cómo se hace esa lucha de puertas para adentro, digamos, no, sí, hay un sistema de comunas y consejos, pero las comunas y consejos no son una receta mágica. Uno puede generar comunas y consejos y que le vuelvan a salir las mismas historias, porque la cuestión es con qué pensamientos están construyendo esas comunas y consejos. Y esas comunas y consejos, las familias, los grupos, las personas que están en esas comunas y consejos, están construyendo una vida. Entonces, lo que pasa en sus casas también es una parte de lo que se está construyendo. Como la puerta no está cerrada, digamos que, ¿cómo podría explicarlo? Los militantes del movimiento que están 24 horas entregados a la lucha, no tienen propiedades, no tienen familia, no solo viven por la lucha, viven dentro de las familias también. Es decir, diferentes niveles de implicación a nivel ideológico, a nivel social, viven juntos unos con los otros. Esas familias no son solo papá, mamá, no sé qué hijos, sino que hay militantes del movimiento también habitando en las familias que hay aquí o allí, ¿no? Son los hijos del pueblo que están entregados, ¿no?, a la lucha, y entonces pues ahí lo que pasa en las familias es un motivo de político, ¿no? Cómo se relacionan, ¿no? Siempre caminando hacia la familia, como se le llama la familia democrática. De decir que dentro de las familias hay espacios también de discusión, que los niños y las niñas tengan su propia voz también, ¿no? Hay procesos de crítica y autocrítica dentro de las estructuras que se están construyendo en el consejo, en la comuna, en la casa. Analizar cómo vamos, qué estamos reproduciendo, cómo va la vida, ¿no? Quién está reproduciendo las conductas del sistema, como todos lo hacemos, ¿no? Entonces, eso
eso pasa en las casas y pasa en los consejos de una ciudad, de un barrio. Si hay un problema en la casa y hay un caso, por ejemplo, de, no sé, de violencia de género, o hay una actitud que no es correcta hacia unas niñeces, o no sé, hay alguna cuestión que se trae y se explica, pues eso se trata de forma colectiva, se analiza entre todos y se ve cómo se puede hacer. Hay comités de justicia y paz, donde la gente, incluso que vive en Europa, no va a la policía, va al comité de justicia y paz cuando hay algo que no es correcto, cuando hay algún conflicto, ¿no? Para que las cuestiones se puedan resolver en base a los valores de ese sistema que se va construyendo y no en base a los valores que te está diciendo el sistema que son los correctos, ¿no? De decir, bueno, pues si una persona te ha robado, pues habrá que cancelarlo o ponerle una multa o no sé qué. Pues igual no, igual hay que utilizar otras formas para que se transforme la gente, ¿no? Entonces todo eso son cosas que con aciertos y desaciertos, porque ¿no? Uno dice, pues es que se enrollaba, por ejemplo, que hay un sistema de justicia muy desarrollado y también el sistema de las mujeres. Bueno, pasa algo, muy bien, uno hace un juicio popular, pero claro, depende de la mentalidad que hay en marcha, igual dicen, vamos a lapidar a esta mujer porque se fue con otro hombre, a la hoguera, y eso sería democrático. ¿No? Entonces la cuestión es esa, es complejo, ¿no? Pero cada vez dentro de la complejidad ir dejando que sea democrático, pero dentro de unos principios. Y ir viendo, uy, esta estrategia funciona, uy, pues igual hasta aquí funciona, hasta aquí no, y todo el rato evaluando, ¿no? Por ejemplo, no sé, la universidad, hay universidades, los estudiantes viven allí porque viven ahí, se van a sus casas cada cierto tiempo porque están construyendo un individuo nuevo también, no solo una carrera profesional, una vida comunal, una forma de, o sea, personas que se están construyendo también a nivel ideológico. Pero ¿qué pasa? Que la universidad abre las universidades, ¿no? Cuando se libera un territorio y empiezan el sistema educativo, y al cabo de un año cuando revisan todo dicen, ¡guau, qué bueno! Pero estamos haciendo una pedagogía que es totalmente la misma que el sistema. Pues entonces vamos a ver para el año que viene qué cambiamos. Y dentro de 3 meses reevaluamos. Y cómo es el sistema de evaluación, y cómo son las metodologías de las clases. Y poco a poco ir cambiando, ir cambiando. Entonces decimos, si alguien va a Rojava, por ejemplo, un día que delegación que van de allí para visitar, verá muchas contradicciones porque los dos ríos están juntos, están los dos sistemas allí, no es que mágicamente se haya derivado un sistema y haya una utopía perfecta. No, hay una revolución social en marcha, hay propiedad privada y hay propiedad comunal, hay familias que son increíbles y hay familias que siguen siendo súper patriarcales. Hay jóvenes que están súper entregados a la revolución y hay otros que siguen soñando con viajar a Europa, ¿no? Todo está concluyendo, pero nadie puede negar que en 13 años de revolución ha cambiado muchísimo y que esa revolución no surgió de la nada, sino de 20 y pico años donde el pueblo se fue organizando, comunas, consejos, academias, fuerzas de defensa, cooperativas, mucho en clandestinidad porque no se podía con el régimen y cuando empezó la primavera árabe y la guerra civil siria dijeron, uy, en esta inestabilidad es el momento de proponer otra cosa, y el pueblo apoyó esa línea, ¿no? Entonces hay muchas cosas que funcionan y muchas que no, y muchos retos por los ataques que vienen de fuera y sobre todo por cambiar la mentalidad de todos, pero lo bueno es que hay una hoja de ruta y hay una evaluación constante. Y se sabe que no va a ser mañana que se va a conseguir el resultado, ¿no? Y la gente está 100%, ¿no? En eso porque cree. Y por eso decir, puede parecer una cuestión muy filosófica, pero sí, lo será porque el ser humano es un ser filosófico. Si uno no cree, no sale. Y eso también está demostradísimo. En un territorio de 5 millones de habitantes que siguen teniendo autogobierno como Rojava, después de dar 10.000 mártires, y siguen resistiendo, es porque se lo creen, no porque sea fácil, se lo creen y dicen o vivimos la vida libre aunque sea un año o no vale la pena, ¿no? Y en los últimos ataques que hubo sobre una presa, antes de que empezara este momento más de
un alto al fuego que no está muy claro, la gente estaba resistiendo en la presa, iba a apoyar a las fuerzas de defensa, una presa del río Éufrates que estaban intentando que se rompiera con bombardeos para que se inundaran todos los pueblos. La gente hacía delegaciones, iba allí y les mataban con drones. Y seguían yendo allí, bailaban, apoyaban a las fuerzas de autodefensa, que igual eran sus hijos. Y lo único que gritaban era: somos más grandes que la muerte. Claro, es como... son otros cálculos ya. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta que a base de bombas no van a acabar con ellos, ¿no? Pero no es porque sea fácil, es porque se cree. Entonces el tema de creer es importante, ¿verdad? Y... ¿qué era lo otro que... no me acuerdo ahora? ¿Qué era lo otro que había preguntado que yo quería...? Ay, señor. Claro, el tema del cambio de mentalidad en este libro también es que en una página Abdul-Öcalan dice, bueno, si estamos hablando de un cambio de sistema de pensamiento y la ciencia moderna ha sistematizado un sistema de conocimiento que condiciona nuestras vidas, ¿será que una ciencia diferente es necesaria para la revolución? Y entonces dice, bueno, yo propongo que sea una ciencia que recupere la mirada de las mujeres, porque es la que no está. Y propongo que pudiera ser Genealogy. Hay una página solo. Y en función de esa página, cuando sale de prisión, porque este libro, en realidad, estos libros ahora son un libro, pero son escritos que él tomó. A veces no tenía lápiz, a veces no tenía hoja, a veces él decía, yo lo memorizaba como podía mi cuerpo para luego seguir escribiendo, entonces se hizo una digestión para llegar a tener este libro. Él escribió esa página, las compañeras se pusieron en marcha y desarrollaron la genealogía. 2008 fue cuando salió este libro. Y digamos que la genealogía es la ciencia de las mujeres y de la vida que pone, es una ciencia o un sistema de conocimiento, para quien no les guste la palabra ciencia, que lo que hace es ser esa base que necesita la revolución para avanzar, para ser una respuesta a los problemas sociales, al entendimiento de la vida, que es lo que se supone que es la ciencia, ¿no? Que es la vida, quiénes somos, cómo resolvemos este problema, que esté al servicio de la gente y no del poder. Y por eso hay universidades de genealogía, hay academias de genealogía en todas las ciudades, ante problemas que se viven, como por ejemplo ahora las nuevas tecnologías, se hacen estudios, ¿no?, con la gente para ver cómo entender cómo se está desarrollando y ver cómo poder proponer al autogobierno o a las regiones una propuesta que pueda ser solución para las problemáticas que se tienen. Recuperar la historia, recuperar los saberes de las mujeres y de los pueblos. Y obviamente como referencia se toman muchas mujeres, unas escritoras famosas, otras luchadoras, ¿no?, de muchos territorios diferentes, pero también Genealogy es una invitación a los diferentes territorios, sea con el nombre de Genealogy o sea con otro nombre, a recuperar su historia, a recuperar sus saberes y a darles el lugar que toca para esa nueva propuesta. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a construir un sistema judicial, pues en vez de inventárnoslo de cero, con la mirada de Genealogy, que hay academias, pero todos llevamos esa mirada porque todos nos formamos en Genealogy, es como, vale, justicia. ¿Cómo ha sido la justicia a lo largo de la historia? ¿Qué formas de justicia ha habido en las comunidades? ¿Qué ha hecho el sistema con esa justicia? Entonces, como analizando todo eso, uno ve, bueno, y entonces, a día de hoy lo podríamos hacer así, vamos a probar. Pero siempre mirando, porque mucho ya está hecho, ¿no? Como que hay muchas formas que se han probado, que han funcionado, que no, cómo ha jugado el sistema, y entonces cómo podemos. Economía, lo mismo. ¿Qué formas de economía ha habido? ¿Cómo se entendía la economía? ¿Cómo es ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el sistema capitalista con la economía? Bueno, entonces vamos a probar esta forma de sistema económico. Y entonces picar piedra, porque no va a funcionar perfectamente desde el principio, ¿no? Y así. Perdonen si hablo con motivación, pero realmente estamos motivadas. Pero no es que sea fácil, es muy difícil y es muy duro. Pero no es que sea fácil, es difícil y es muy duro, pero realmente no se hace por que no quede otra, sino porque es lo mejor, es la mejor opción.
aunque son muy espirituales también, ¿no? De cómo uno se lee la vida, de cómo uno siente, ¿no? Como, ¿verdad? Pero no es que sea una receta, no es que, no. No, bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, alguna otra reflexión, comentario. Si no, bueno, agradecerte enormemente, Aira, por todas las preguntas que nos has dejado, sobre todo para pensar Kurdistán hoy, que era un poco la consigna, pero sobre todo para pensarnos y repensarnos en nuestros territorios. Me parece que hay unas cuantas claves para poder, aunque sea tender esos puentes, ¿no? Y que nos viene bien poder pensarnos. Aprovecho a pasar ahí un chivo, que la semana que viene vamos a estar jueves y viernes con actividad vinculada al juicio en la huerta. Seguramente sabrán, se viene la lectura de la sentencia. El día viernes a las 12 se va a estar leyendo la sentencia, se va a estar proyectando afuera y la lectura va a ser acá en Tandil, así que, bueno, contentos con eso, pero también con el compromiso de acompañarlo, porque es es importante para toda la ciudad de Tandil y para toda la región. Y el jueves anterior, a partir de las 6 de la tarde, va a haber una vigilia pre-sentencia, así que en ese camino estamos, acompañar eso, y durante toda la semana, yo no me acuerdo de la agenda, si vos querés contar la letra. Sí, hay distintas actividades. Hay una muestra de apoyo a la búsqueda de nietos en la federal que generamos con ACRE y ACRE Memoria en la universidad, y vamos a entregar premios a los relatos que se presentaron. Una participación muy rica, ¿no? Que nos permite expresarnos desde otro lugar que por ahí hemos un poco abandonado, que es la poesía, la pintura, ¿no es cierto? Eso es el miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cultural. Y después, bueno, hay diversas charlas, mandamos cronogramas, lo estamos compartiendo, pero más que nada que nos permita revisar la historia, ¿no es cierto?, de lo local, las luchas que cuando la compañera hablaba en el 70 y algo también teníamos esta mirada de construcción, ¿no es cierto?, de lo individual, la familia la pensábamos de otra forma, los vínculos, incluso la atención en salud y la ciencia. Eran todos temas que nos atravesaban y que lo pensábamos en forma muy similar a esto. Lo que pasa es que fue muy brutal, la represión no permitió un tiempo de organización, de continuidad, ¿no es cierto?, para desarrollar el proyecto. Y una comunidad que no fue permeada lo suficiente, nosotros creíamos que sí, en algunos espacios sí, en la mayoría no, y que permitió que, bueno, pasara lo que pasó, este genocidio, ¿no? Así que, bueno, el desafío es pensar la forma, volver a pensarnos, a reconstruirnos, ¿no es cierto? No es nada fácil, yo entendía lo que decías, Inés. Hay algo que percibo en estos últimos meses que se han disuelto un poco estas cosas tan rígidas de pertenezco a tal espacio, a tal otro, como que hay algunas cosas que empiezan a atravesarse y a verse que son comunes, ¿no? Y ahí tenemos que apuntar. Nosotros como adultos mayores también, para mí ha sido un descubrimiento poder encontrarme en un espacio que pertenecen a espacios políticos diversos, pero que podemos dialogar y que se prioriza el objetivo. Es la primera vez en años que siento, bueno, por acá vamos. Así que bueno, son pequeñas experiencias, pero que cada uno en su ámbito puede amplificar y transitar, ¿no? Y bueno, y seguir profundizando qué nos pasó, qué nos pasa y mirar para el futuro.
Muchísimas gracias. Voy a hacer una cuña también informativa. Bueno, cuando hablamos del tema de la propuesta internacionalista que se está lanzando a nivel mundial, se está discutiendo en varios territorios, eso tiene pasos concretos, digamos, ¿no? Ya se viene discutiendo y aquí en América Latina, como mujeres, porque hay digamos, la articulación como mujeres y la articulación como general movimientos comunidades, siempre vamos primero las mujeres para asegurar, ¿no? De que como que estamos yendo a lo profundo. Como mujeres ya va a haber un encuentro aquí en América Latina, en Aviala, en febrero de 2026, en Colombia, Bogotá, durante 4 días. Ya les llegará, pero digo porque se les quede ahí en el imaginario, del 11 al 15 de febrero. Se van a juntar compañeras, están todas ustedes invitadas, de diferentes organizaciones, movimientos de América Latina, también van a venir compañeras de Kurdistán, para poder dialogar sobre algunos temas y para poder sacar algunos pasos concretos en torno a diferentes necesidades, ¿no?, que afrontamos como pueblos, como movimientos, como mujeres en este momento, para seguir tejiendo una red que pueda ir generando un sistema, no solo una coalición, coordinación, solidaridad, sino algo más profundo, algo más estratégico, que va a llevar su tiempo, que va a tener muchos errores, pero la cuestión es tener la intención y estarse reformulándonos todo el rato con un objetivo claro. Entonces ahí les dejo porque están todas invitadas, quienes puedan venir será genial, quienes no puedan venir no van a poder seguir, igual vamos a hacer que sea posible que se pueda seguir también desde la distancia, pero realmente creemos que, que es un momento histórico también, ¿no?, que se puedan tener estos diálogos, que se puedan tener estos encuentros para poder continuar durante un tiempo con cosas concretas sobre cuestiones concretas. Y tenemos mucha esperanza en ello, y no es una casualidad que este encuentro se dé aquí en América Latina. Ha habido mundiales encuentros, ahora vamos al primer encuentro continental. Se decide que el encuentro continental sea en América Latina. ¿Por qué? Porque se sabe que de la gran resistencia que hay aquí va a salir algo que va a ser potente, a pesar de las dificultades que haya, y que puede condicionar, digamos, a todas las mujeres compañeras que están en otros continentes, ¿no?, con lo que aquí ocurra, a seguir también con la inspiración en otros lugares. Así que bueno, están todas invitadas y bueno, digamos que vamos a vencer porque está en nuestras manos, y eso será un paso más